Esta historia comienza cuando en King King nació un bebé brillante, como en el Boku no Hero original, vaya. Desde ese nacimiento comenzaron a manifestarse los llamados dones, donde el 80% de las personas los tienen, y eso dio lugar al nuevo trabajo de héroe, gente que usa su don por el bien con autorización del gobierno. Pero en esta época no todos los héroes son seleccionados para hacerlo. Hay héroes ilegales que chambean por su cuenta siguiendo otro tipo de justicia. No sabían si realmente podían ser considerados héroes, porque esta es una historia de antes de que Midoriya entrara a la UA, una historia de vigilantes que aspiraban volverse héroes de verdad. Con esta nueva sociedad de poderes surgieron muchos villanos, pero todo estaba bien porque All Might está acá. Era el héroe número 1 y salvó a la ciudad, pero nuestro prota llegaría tarde a la chamba y acabó metiéndose en un problemote con pandilleros. Realmente se asustó, pero cuando lo iban a golpear se movió. Tenía el poder de deslizarse. Kaimawari Koichi, un universitario chambeador. Su don, deslizamiento, le permite deslizarse al tocar con 3 o más puntos de su cuerpo, con una velocidad impresionante, como si fuera una bicicleta. Era un don útil, pero medio lento y fácil de ensuciarse. Popstep es una idol independiente que bailaba en las farolas con muchos fans. Koichi la vio de lejos y fue para escucharla cantar. ¿Qué quieren que les diga? La canción está buenísima y parecía volar o rebotar en el aire. Esperaba que no la detenga la policía. Por el maquillaje no podía verle la cara. Lo que lo dejó impactado era que puede volar, pero tenía que ir a su chamba. Popstep lo alcanzó a ver de lejos. Los humanos admiran a sus superiores y desprecian a quienes son inferiores a ellos. Era una vida injusta, sobre todo en esta sociedad de poderes. Al final llegó tarde a su chamba y llegaron los pandilleros de antes, con el don de púa, lagartijo y el calvo. Le dieron una paliza, pero le enojaba que la policía no haga nada, como en Latinoamérica. Estaba decidido a hacer justicia con su traje y poder. No le importaba la ley de héroes y hacía actos heroicos como recoger cosas, dar indicaciones. Y esta es la mamá del Deku, estoy flipando internamente. Ayudar borrachos, tomar fotos y limpiar. Su nombre era Shinsetsuman, traducido a amable man, pero no lo voy a llamar así. Era todo un héroe del barrio y se sentía bien ser un héroe. Incluso le dieron agua y ese era Popstep. Lo reconoció por sus actos como Cucaracha Man. Se ve que la sudadera es inspirada en All Might, su ídolo, para hacer lo que podía, y le advierte de cuidarse de la policía siendo idol. Pero ella se tomaba muy en serio su trabajo hasta que llegaron los pandilleros. Le iban a hacer cosas y ese maquillaje parecía más de villana. No quería mostrar la cara y la iban a doxear, pero Koichi quería detenerlos. Esa sudadera era fea y pensaba mejor no interferir, pero tenía que ser un héroe que ayuda a quien lo necesita. No es bueno peleando, pero atacando por sorpresa podría no hacer nada. Se les hacía conocido y lo recordaron de antes. Esas púas duelen, y lo reventará a él, a su tienda y a su waifu, hasta que llegó el real. Haría todo eso simplemente porque se le canta del or. Y aunque acusa de llamar a la policía, la molestan con que mejor llame a All Might si era tan buen héroe, pero está muy ocupado salvando el mundo. Por mucho que lo llamen, nunca los ayudará. All Might no vendrá, pero él está aquí. Aunque no aterrizó bien, siempre podían confiar en la basura para amortiguar una caída. Era un viejo loco. No lo reconocían y se hace llamar Knuckle Duster, un limpiador de escoria como ellos. Si la lengua no cambia de color, no es quien está buscando. El otro también cayó y tampoco era. Koichi no tenía nada que ver, pero ve su potencial y le ofrece convertirlo en un héroe. Y aunque rechace, sabe que admira a All Might y ayuda a los demás. Sentía que su don era... Pero los dones y licencias no importan cuando se quiera hacer el bien. Lo que importa es el impulso a intentarlo. Era un héroe ilegal y capturaron a Pop, pero una rehén no afectaría que le vaya a meter un ostión. Iba a destruirle la cara, pero Koichi recordó que lo importante no es un poder, sino actuar cuando realmente importa, y se lanzó contra él. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ostión! Y lo mandó a la basura. Ninguno de los tres era quienes buscaba, y le enseñaría al mocoso que ser un héroe y golpear malhechores era gustoso. Koichi, de 19 años, eligió llamarlo Shinsetsuman y podría referirse a él de maestro. Además, se coló en su casa. Tenía el refri vacío, pero cosas chidas, y le confiscaría un poco. Pero los malhechores buscarán venganza. Quizás es mejor no meterse con ellos, pero se encontraron con un tipo de cicatriz. Les tenía de la buena. Knuckle Duster estaba buscando una droga muy poderosa. Trigger, una que potencia el don a cambio de perder el control. Trigger convierte a la gente en villanos poderosos. Lo mejor era dejárselo a la policía o héroes, pero con Trigger los villanos aparecen de la nada. Los héroes no podían prever algo así que era su trabajo ayudar a quienes los héroes no podían. Trigger cambia el color de la lengua y por eso lo revisó. Le darán una paliza a quien la tenga y ajustarán cuentas con el dealer antes de que llegue a peor. Su sentido de justicia a golpes era interesante y se les unió Pop. Buscaban adictos y traficantes, pero nunca olvidará que la que hizo
abandonar anoche. Esto sí es cine. Podía decirle Koichi y ni él sabía por qué seguía al tipo, quizá para evitar que le dé un golpe a cualquier persona que vea, pero podía no usar la cabeza. Si hay villanos, la gente siempre les tomará fotos y las subirá al Face. En mi barrio los amarran y los echan gasolina, pero cada loco con su tema. Podían buscarlos en internet y preguntar, o amenazar a hostias a todo el mundo. Aunque le tiraron el maletín al pibe, coleccionar era un hobby respetable. Un tipo normal, pero comprobaría si realmente lo era hasta que llegó Aizawa, el héroe borrador, y Eraserhead. Hoy no estaba trabajando y cree que son villanos y ni siquiera son amigos del viejo. Aizawa lo tenía domadísimo y era una locura buscarle bronca a un héroe. Aunque le daba pelea, sabe que Sudan le da resistencia y por eso ataca como loco. Lo canceló, pero su fuerza no venía de un don. Estaba oscureciendo y seguían peleando, aunque al menos el hombre estaba a salvo, pero Pop conocía su espalda. Cuando buscó villanos, siempre aparecía. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Es sospechoso que huya después de ver un héroe. Tenían que seguirlo. Solo querían verle la lengua, pero a Koichi lo encontraron los malandros. Knuckles se estaba cansando y Aizawa solo estaba esquivando. No estaba usando su don de mala manera, así que no podía detenerlo. Solo lo confundió con un villano y era habitual. Era un descaro, pero no tenía manera de acusarlo. Si borrar no funcionó, no tiene ningún don. Solo su fuerza, pero alertaría a la policía por si acaso, hasta que alertaron por verdaderos villanos. Koichi solo podía huir y tenía la lengua púrpura. Debía esquivarlos, pero estaba completamente rodeado. Knuckle Duster los tumbó, pero tenían que encontrar a Pop. Justo llegó Aizawa para detenerlos. Lidiar con gente como esa es su trabajo como héroe, incluso en sus días libres. Pop seguía buscándolo hasta que el peje lagarto los empujó. Se volvieron a caer sus juguetes, que en realidad eran contenedores de Trigger para convertirse en un gigante de 4 brazos. Pop se paralizó y también agarró al lagartijo. Era de un tamaño inmenso y los civiles estaban confundidos. Solo eran juguetitos, pero Knuckle lo hizo perder el balance sin poder controlarse después. Pero Pop fue lanzada muy alto. Si su don es de salto, necesita un punto de apoyo para usarlo. De caída, era solo una persona normal. Antes le preguntó por qué acompañaba al viejo y la razón era que quería ser un héroe. Sabe que no puede llegar a profesional, pero aunque fuera por solo un segundo, quería volar como uno de verdad y le sirvió de punto de apoyo. Pero él también necesita una superficie para deslizarse. El villano era perfecto y la basura realmente es el mejor amortiguador. Lo iba a aplastar, pero Aizawa llegó justo a tiempo para devolverlo a su tamaño normal y detenerlo. Llegó la policía y le agradeció a Knuckle. Era un civil con buenas intenciones, pero ese pasatiempo era demasiado peligroso. Ellos hacían lo que héroes profesionales no pueden. Hay gente que puede ser castigada antes de que hagan algo malo. Castigarlos sin razón es un crimen, pero con esa misma lógica tampoco podían juzgarlos antes de que los detengan. Era una persona astuta. Los chicos estaban cansados. Koichi no se sentía como un héroe de verdad y pensó que moriría, aunque ese negativismo era molesto. Pensaba agradecerlo, pero se arrepintió por fastidioso. Aunque Knuckle sabía que si cayó fue porque pudo volar. Solo le queda aprender a aterrizar. Caer sobre la basura como él fue listo, y todavía le podía enseñar mucho más, pero no lo quería de maestro. Solo lo llamó así porque Knuckle era difícil de pronunciar. Esa era la clave para ser un héroe. Las acciones expresan sus verdaderos sentimientos. En los callejones, dos pandilleros peleaban con sus dones. Tenían un uniforme de secundaria y se encargarían de ellos. Le tenía algo que le gustará: protectores de moto para que pueda acelerar a gusto, aunque no se adaptaba por completo. Como Amableman lo subestimarán, así que necesita un nombre chido: The Crawler. Aunque ya lo conocían como Amableman, el que recoge basura, pero ahora tiene un nombre en inglés que nadie sabe pronunciar. La violencia nunca es la solución. Los protectores eran bastante buenos. Al final le dieron una paliza para que se dedique a limpiar basura, y eso estaban haciendo. Otra entrada épica para limpiar la basura como ellos. Primero les dará una paliza y luego revisará sus lenguas. Golpear antes de hablar es más rápido y genial, aunque podía meterse en problemas por golpearlos. Al final tuvo que interrumpir Pop. Eran muy fanáticos y podía resolver con un autógrafo, hasta que surgió un villano de verdad, que puso en peligro a un bebé que Crawler salvó para que Knuckle lo golpee, pero era demasiado resistente y tenía la lengua morada. Un villano muy poderoso por culpa del Trigger. Hacen de voluntarios contra la sustancia, aunque intentan hacer que se distraiga con Crawler mientras Knuckle golpea, aprovechando que Trigger no permite que se adapten rápido a su nuevo poder. Era tan duro que se volvía lento y muy fácil de derribar. Al no ser un don natural, al desconcentrarse se debilitaba. No debía confiarse tanto por un poder regalado. Al estar desmayado, su poder se desvanecía, aunque no se veía su cara para la identificación. Lo importante es que evitaron más heridos y necesitan una foto con lengua para por mientras. Trigger les cambia el color y debían cuidarse si gente en su entorno la consume.
Definitivamente es un peligro y debían abandonar la escena antes de que lleguen los policías y los invite a sus conciertos. Ellos eran los nuevos héroes misteriosos, Knuckle Duster y Crawler. El sospechoso no era un villano identificado y tenían que doxearlo. Además de endurecer, aumentaba su fuerza y tamaño. Dones bastante llamativos y lo encontrarán pronto, ya que los dones combinados no son comunes, pero no lo encontrarán en la lista. Esos dones irregulares eran culpa de Trigger, aunque igual le dejaron la cara hecho un pan. Al héroe que lo golpeó lo detendrán por abuso de fuerza. Según testigos, fueron 2 héroes, pero no hay reportes de despliegue. Al igual que en la escena del villano gigante, eran héroes ilegales. Pero aunque hagan el bien, actuar como héroes sin licencia era algo ilegal. Estaban hablando de ellos en redes, aunque no recordaban sus nombres y los llaman Puño Viejo y Contratiempo Man. En un inicio, todos los héroes comenzaron como hasta que se instauró el sistema y los vigilantes se consideraron ilegales. Aunque admire a los héroes y se presente como uno, no cobra, así que debe ganarse el pan. Tiempo en la U, chamba y casa eran más importantes para él. Está acostumbrado a saludar aunque viva solo, pero había un viejo borracho viendo la tele como si fuera su casa, pero no era un ladrón, era el maestro. La puerta tiene llave, pero entró por la ventana, y en el timbre había una chica pelirrosa sin poderes que se infiltró en una academia para matar a todos los poderosos. Y entró corriendo para maquillarse. Era Pop, y si decía algo de su aspecto, lo matará. La patrulla será la noche y hoy salió temprano del trabajo mientras Pop tendrá un concierto. Incluso preparó una cortina, pero el viejo tenía el abrigo ahí. La sala era espacio comunitario, no era casa pública y debía ir a chambear. Nadie lo detiene de ir, aunque sea su casa. All Might tenía un tremendo anuncio de papitas, pero Koichi no sabe por qué chambea en lugar de salir de fiesta como imaginaba que sería su vida universitaria. Ni un amigo tiene, pero debía chambear y Pop tenía tremendo concierto con muchos fans. Le daría la mano a todos los que hagan fila en la siguiente canción. Nuevamente, te perdono por todo, Boku no Hero. Un chiquito quería darle la mano, pero colarse es peligroso. Todos ahí quieren tocar su mano al ser una dama resplandeciente que deslumbra los corazones de todos. Colarse para tocar su mano la hará llorar. Solo podían aguantar y apoyar donde pueden como hombres, pero sus emociones estaban brillando mucho y ese rayo láser se robó todo el show. El chiquito tenía la lengua púrpura y estaba dispuesto a darle la mano convirtiéndose en un pez de Pop estaba saludando, pero el Muk le atacó. Koichi iba a descansar hasta la patrulla, pero a Pop la perseguían. Todos los vigilantes llegaron y viendo ese pescado será un problema si escapa. Debían rodearlo por todos lados para rescatar a Pop. Koichi y Knuckle llegaron al rescate, pero el Muk es muy resbaladizo y cayeron a la basura. Quizá un cocinero de pescado sepa cómo lidiar con él, pero a Pop le llegó una llamada. La perdieron en los callejones y lo llama guapo para que se confíe. Solo quería darle la mano, así se tranquilizará. También podrías dejar que te agarre una... Realmente solo quería la mano, aunque esté muy pegajoso, era normal tener fans raros. Era un gran fan, pero quería darle un abrazo y los de Rule van a comer por días con esta escena. También quería un besito, pero le tiraron un montón de harina. Absorbe la humedad para cocinar anguilas. No sacaron ninguna pista y los villanos que usan Trigger siempre rompen su ropa al transformarse. Debían irse antes de que la policía llegue, pero Pop necesita un baño. Koichi necesita un mejor shampoo o se estropeará su cabello. Y debía comprar más cerveza. Por culpa de cierto viejo. Más le valía comprar y el viejo iba como tu viejo cuando invitas a tu morrita a casa. Debía ponerse ropa en el espacio común y no fumar cerca para no contagiarle la peste. Koichi tendería la ropa mientras ellos pelean. Esperaba una vida universitaria distinta, pero tampoco estaba mal. Los villanos espontáneos han aumentado mucho estos días por culpa de Trigger. Mejora los dones débiles, pero es ilegal. Circula por el mercado negro y al ser una draw, Perritos Bonitos Ga, que da poderes como de superhéroe. La mayoría de casos están cerrados en una zona. Será fácil encontrar al que la vende, pero todos dicen de alguien desconocido. Ningún dealer, ni precio. Tal vez sea una muestra, pero nadie regalaría algo tan caro. Debe tener otro objetivo, no ser un dealer cualquiera. Tal vez quiere caos político o invertir con las muestras para una super ganancia. A Pop le llegó un mail de estos tipos. Se volvieron amigos del villano pegajoso y lo liberaron rápido al no tener malas intenciones y consumir sin saber qué era. Quizá tenga información real, pero no querían llamar al maestro para que no le meta otro ostión. Podían adelantarse solos, pero Koichi camina muy rápido. Esos zapatos estaban hechos para saltar, no para caminar, así que le ofrece soporte. Pero si los ven, se armará una grande por ser una idol. Aunque tampoco es tan famosa, pero unas chicas la reconocieron. Sabía que no hay evento, pero se ve divina con lentes. Solo quería una foto. Pensaba que Koichi era su novio, pero no dirá nada en redes. Pop lo negaba con pena, pero Koichi lo negó como todo un friazo. Era su manager, asistente o sirviente, pero siempre la apoyará. Sí que es popular. Ichimori Samasu. Pero los otros fueron a comprar merch de Pop. Podían entrar a la cafetería, pero le apenaba entrar con el traje. El viejo los vio y si solo iban a tomar algo, podían sentarse con él. Koichi debía encargarse. Hachiska estaba muy contenta. Las otras no conocían a
a Pop y se asustaron por un bicho que pasó desapercibido. Debía ir a trabajo y las abandonará en el karaoke. Hachishka Queen iba segundo y era una villana a medio tiempo. Con Queen Bee podía controlar abejas llenas de trigger para volver la ciudad un caos involuntario. Todos los dones se descontrolaron y este pibe es una épica referencia a Sketchum, que en paz descanse. Se armó un revuelo en la zona de peligro. Necesitaban todos los héroes cercanos y se armó una tremenda. Knuckle fue por una abeja y hay más de 10 villanos. Airjet llegó de primeras, pero el verdadero primero era Ingenium. Para quien no lo sepa, este es el hermano mayor de Ida. Llegaron muchos de golpe como Endeavor, Genius, Eraserhead, Present Mike, Death Arms, Ingenium, 13, Snipe y Midnight. Incluso All Might. Resolvieron en segundos, pero no volvieron a ver al maestro desde que salió corriendo. Logró encontrar la abeja y el causa perdió al chiquito, pero debían encontrar al sospechoso que utiliza esas abejas. Al matarlas, le hacían daño. Teru estaba con ella y se lo iba a llevar fingiendo ser su amiga por las fotos de Pop. En ese momento no sabían qué enfrentan, ni el peligro que se acerca después de esa falsa paz. A la noche habían 3 tipos con el don de deslizar robando carteras. Los hermanos Vendaval más turbulento, pero no que los detonó. Ninguno consumió trigger, solo eran raritos y los dejarían a la policía. Les contó de las abejas, pero debían seguir vigilando. Practicaban pelea y el maestro estaba raro. Casi no habla desde el incidente y debía ser por las abejas. No se le daba bien pelear a golpes. Necesita otra manera de pelear, así que le enseñará a hacer un saco de boxeo. Debía controlarse con el pobre debilucho, pero ya se contiene. Si lo golpeara con toda su fuerza, lo desnucaría. A los villanos ya los deja medio muertos. Se excede, pero sin cruzar la línea. Hachishka sí que se excedió. Le dieron libertad de elegir la porción de trigger, pero es muy valiosa, aunque sea para recolectar datos, debía ser eficiente. El cuerpo se ve afectado por la mente, y lo mismo pasa con los dones. Para controlar un don descomunal, falta voluntad de acero, como la de héroes y villanos. Necesitan a alguien con esa pasión de apretar el gatillo de un superdon. Encontró al elegido, estaba paranoico y ya venía huelido de antes. Debía convertir eso en poder para sorprender al mundo. Su don se disparó, pero no tan salvajemente. Era una desgraciada, pero lo dejaría pelear contra algo que solo él ve. Ahí se descontroló y era un villano tremendo. Una velocidad y fuerza demencial en un ataque de locura. Debían alejar a la gente y distraerlo mientras llegan los héroes. Koichi lo alejaba lentamente mientras rescata a los que quedan, pero estaban en problemas hasta que llegó Knuckle. No le hizo nada y concentraba sus poderes en el puño. Era peligroso de cerca, pero Knuckle tenía un plan. Puños contra puños. Solo podía confiar en tener una técnica superior para suplir la diferencia de tamaño y poder. Aunque algunos lo rozaban, acumularán daño mientras el villano gana aún más poder. El supergolpe de antes, pero encontró una apertura para darle el golpe definitivo. Sus ataques comunes eran rápidos, pero el definitivo dejaba una gran apertura. Igual, fue peligroso. Los villanos grandes son los mejores. Se sentía desmotivado porque últimamente todos eran fáciles y aburridos. Uno grandote y peligroso era mucho mejor. Además podía dejarlos medio muertos sin quejas. Lo importante es que no estaba decaído. Hachishka le tenía fe al grandote, pero el viejo era el más problemático de los 3. Debían hacer algo, pero los vigilantes les benefician. Obtenían datos sin interferencia policial ni heroica, aunque ya investigaban las abejas. Debía sacar datos sin dejar rastro, pero un trajeado la conocía como Honey. No esperaba que fuera una chica tan guapa y los sujetos de pruebas los conseguía con aplicaciones de citas. En la calle había un villano muy veloz. Sin vehículos, Ingenium era perfecto para la persecución. Iba en el camión del Rayo McQueen y estaba listo para el arranque desde el pit. Con el motor a tope, salió corriendo a toda velocidad y de última advertencia, si no se detiene, lo detendrá a él. El héroe Turbo era lento al no arriesgar la vida mientras corre y lo derrotó de un golpe. Menos mal tenía las bolsas de aire y a la mañana Koichi salió a correr. En la madrugada podía practicar su don porque no hay mucha gente. Solo debía adelantar al corredor con cuidado para no descontrolarse. Su problema eran los frenos, pero el corredor le quería hacer una carrera. Casi se va a la basura, pero lo salvó. No quería asustarlo. Su nombre era Ida Tensei, el héroe Turbo Ingenium. Era un gran fan y quería saber cómo funciona su deslizar. Era una especie de repelencia, pero podía ir a todas direcciones e incluso trompear. Era un don muy útil. A él le costaba girar y a su hermano Tenya incluso le cuestan las curvas. Parecía un robot, pero pierde el control al acelerar por la falta de frenos. Solo tenía su talón, pero con mucho impulso se resbala. El problema era su forma de usarlo. Si puede ir hacia atrás, podía ignorar el frenar y tratar de acelerar al lado opuesto. Sí que funciona y lo cambia todo. Todavía puede mejorar mucho. Podía adaptarse a altas velocidades y maniobrabilidad. No veía el sentido de ir rápido, pero la velocidad importa. En accidentes y villanos, la gente solo piensa en una cosa: que alguien me ayude. Está bastante cerca, pero ellos quieren la ayuda rápido.
Cualquiera se inquieta en peligro y ellos deben llegar rápido para calmarlos. Para los héroes, la velocidad es clave. Si aún estudia, quería que se una a su agencia al graduarse. Aún sin licencia, podía conseguirla apoyando en campo. Si tiene un don, lo mejor es usarlo para el bien. Saber situar bien los dones y ganar como equipo era la política del equipo Idaten. Le daría su tarjeta para que lo piense. A la noche debían volver a detener el corredor y hoy Ingenium era más rápido. Sabía que se deshizo de algo, pero las bolsas de aire lo salvaron la noche anterior. Era arriesgado, pero al fin tenían una batalla arriesgando la vida por la carrera, aunque Ingenium arriesga la vida por sus compañeros. Tenían un freno, pero el corredor también volaba. Así desaparecía por la noche. No era un corredor, era un murciélago y debían rastrearlo junto al equipo 2. Idaten está hecho para cazar en grupo. Eran héroes de tercera y se los bailó. Lo perdieron y esquivó a todos los perseguidores. Debían mantener la formación. En medio de la ciudad le cuesta maniobrar por los callejones. El murciélago tiene ventaja en la oscuridad, pero había un resbaladizo misterioso. En la autopista y la calle era inalcanzable, pero Crawler le hizo perder el balance para un... Lo atraparon muy fácilmente. En zonas complicadas es complicado atrapar villanos, pero cuando te acostumbras ya puedes prever sus rutas. Ese era el chico de la mañana y no dudan en ayudar a la justicia. Knuckle Duster y Crawler. Pop no tiene nada que ver, pero no seguirían a los extraños. Ya hicieron su trabajo del día y al siguiente le agradece por su ayuda, aunque debía mantener su identidad en secreto. Pero le da un mensaje de buena carrera para que se lo diga a Crawler. Sobre la tarjeta, quería que la devuelva. Antes habló del lugar adecuado para cada don y respetaría su posición en las sombras. Realmente parecía querer el puesto, pero no debía desanimarse. Lo alegraría con una carrera, pero no era nada justo. Koichi fue de fiesta y podía llevar a sus amigos a casa para bajar la cruda. Parecía un edificio abandonado y se llevó una piba al oscurito. Al día siguiente, todos sabían lo que hizo. Finge ser amable, pero realmente es peligroso. Incluso invitaba a hombres. No perdona. Era una casa muy grande y sus primeros días fueron horribles. Pero ahora tenía una waifu y a un viejo sabroso. Ya no tenía la casa sola. En las noticias hablaban de un fugado de prisión, Iyaro Temba, ahora catalogado villano, buscado por héroes profesionales y futuramente reportado como muerto. Pop debía preparar la lista del concierto y una futura canción. Koichi estaba, porque es su casa, y quería algo para tomar, pero un pudín nadie le dice que no. Estaba arreglando la sudadera. Podía cambiarla por algo resistente, pero era un producto oficial. Solo usarla ya le da valor. Ese era el pudín que guardó para más tarde, pero no le puso nombre ni aviso de no comer. Igual se lo dejó y para la siguiente compraría más. Era muy tacaño ni siquiera querer cambiar la sudadera fea, pero con la sudadera de All Might nadie se mete. Tenía un montón de productos para nada baratos de colecciones anuales por 5 años. Solo le faltaba una que regaló. Hasta la secu siempre quiso ser un héroe y quería entrar a heroísmo en Tokio, pero la mañana de los exámenes iba tarde y estaba perdido. Tokio es un laberinto, pero había un niño ahogándose. Debía ir a su examen, pero salvar vidas era más importante. El agua estaba fría y se ahogarán. Falsa alarma. Lo calentaron y no veía su sudadera, pero no era para él. La quería para cubrir al niño y tenía que llegar a su examen. Al final llegó tarde y sin ese incidente tal vez habría sido profesional, pero su alma de héroe se la entregó junto a la sudadera al chico. Pensaba que algún día será famoso y le agradecerá el ayudarlo e inspirarlo. Eso le bastaba. Fue una estupidez hacerse el héroe por segundos y desperdiciar una oportunidad única. Esperaba que se conmoviera. Estaba rara. Koichi era un bobo. Nadie puede ser tan buena persona y el chico de esa vez era ella, ningún niño. Ese día quiso tomar un atajo pero se resbaló y cayó al río. Así fue como... Pero desde ese... Ya cabrón, hable bien. Luego llegó y la salvó, pero desde ese día nunca dejó de pensar en él. Incluso lo volvió a salvar, pero no ha podido agradecérselo. Debía hacerlo en persona y le agradecería por todo, además de pedir perdón por arruinar su examen. Ella mejor que nadie sabe que Koichi puede ser un gran héroe. Para ella siempre será uno de verdad. Volvió pronto y tenía que hablar con él, pero también estaba Knuckle. Los flanes son solo para chicas, así que protegerá la hombría de Koichi sacrificándose. Nuevamente se quedó sin flan. Seguro quería hablar de la bolsa, pero se enojó y se irá. Al igual que temprano, no pudo devolverla. Recordaba sus palabras, que ponérsela da valor, pero fue una cruel mentira. Del sector policial salió un tipo que consumió Trigger. El dealer solo se acercó y se la dio, pero volvió con Hachiska que le tenía de la buena. Era otra vez el pibe duro, y Crawler era el primero en llegar a ayudar, además de Pop. Era el duro del otro día. Pensaban que lo apresaron, pero solo los califican de villanos cuando cometen muchos crímenes con su don. Uno no basta. Debía detenerlo antes de que cometa más. El duro recuerda a Crawler. Era la primera vez que recordaban su nombre, pero que un villano lo reconozca no es bueno. Aunque ese odio servía para guiarlo a un lugar sin civiles. Hoy el viejo tenía asuntos que hacer. No era un vago. Crawler no pensaba atraparlo. Quería que Pop llame a la policía mientras él gana tiempo. Todos grababan y Pop hizo un anuncio sobre llamar a la policía y de la pelea con Duroman mientras este pelea con Crawler. Era más rápido y duro que la otra vez. Una abeja vigilaba y la dosis era TR-D2C.
cóctel que potencia la dopamina y el resultado era mayor agresividad y potencia. Habría sido más preciso comprobar qué tan duro se puso. De la academia la reconocieron. Estaba haciendo un informe de la chamba. Un horror, pero le pagan bien. Crawler se lo bailaba, pero rompiendo el suelo no podía deslizarse bien. Definitivamente morirá del golpe, pero lo salvaron justo a tiempo. Era uno nuevo y el mismo que mató al ladrón de muchos brazos. Estaba duro, pero le daba buena pelea. Ya viene la policía y el duro escapó. Debían seguirlo y le agradecen al ninja, Stendhal. Un entrometido como él, y seguro se verán en el futuro. Era un tipo genial con una katana. También quería una. Pero Zamasu lo escribió a Pop. Conocía a un senpai de su vecindario, famoso, varonil y alguien que odia la injusticia. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Cuando le habló de ellos, quería conocerlos en un restaurante. Les vendría bien cooperar. Primero Stendhal y ahora un chico nuevo. Quería que aparezcan más héroes secretos como él, pero luchar por su propia justicia los hace peligrosos. Tiene sentido, pero irían los dos para evitar los problemas con el viejo. Esta vez no vino y era el villano puntiagudo. Estaba enojado con ellos, pero a ella la quisieron grabar y matar a pinchazos. No hablaría con ellos y estaba decepcionado. El duro logró huir de la policía, pero no del ninja. Sus ojos no se fortalecen. Con el miedo se ablandará y le falta convicción. Él solamente juzgaba a los pecadores con su espada, los condenaba, y el siguiente era el puntiagudo, aunque a Hachizka le pareció un sujeto de prueba genial. En un bar, unos yakuza estaban en problemas con la policía. Los catalogarán villanos, aunque sean mafiosos o de la yakuza. Roy ya estaba muy tranquilo con ser tratados como villanos. La política de una era no cambiará a un hombre. ¡Es igual! ¡Es igual! Se mantendrá orgulloso, aunque deba enfrentar a All Might. Y son la Vega o Tenchukai, villanos que seguían el sistema de la mafia yakuza. Fueron atacados por Stendhal, pero no se dejaron coger por sorpresa y utilizaron su máximo poder. Pero Stendhal los paralizó con lamer su sangre para derrotarlos en un instante. Los que llegaron también los atacó. Era Stendhal el enjuiciador. Y como dato curioso, este tipo es Stein, el asesino de héroes de la saga original de Boku no Hero. ¡Estoy loco! Fuera tenía su ropita y Hachizka fue por él. Stendhal se veía a sí mismo como una encarnación del juicio, pero cuando se quita la máscara es solo un inútil ciudadano. Las muestras de sangre se las dio ella gracias a unos chequeos médicos. Como lo envió de sicario, quería elegir su siguiente víctima, pero Stendhal la enjuiciará algún día. Solo dejará que sea útil de momento. Igualmente, su zona está llena de villanos perversos. Los pandilleros fueron a ver al lagartijo, le trajeron bebida y la Jump. Quería ayuda para los cigarros ya que le prohibieron fumar, pero sonó la alarma. Lo sacarán cuando tenga los resultados este finde. Y eso que lo crujeron todito. Los lagartijos se curan rápido y debía agradecer al Trigger. Evitó que muriera, pero también los metió en ese problema. Aunque volar estuvo genial. A diferencia, él solo se prendió un poco más, pero parecía Endeavor. Aunque fue genial, Rapto no quería volver a volar. Fue hospitalizado por eso, aunque las enfermeras están buenas. Soga fue con Hachizka, pero esta vez solo. Debía avisarles que en las noticias reportaron un ataque a la Yakuza, y quien hizo esa masacre también los está buscando. Debían hacerle frente y era muy mala actriz. Él se encargará solo, pero Stendhal vino por él. Acabaría con él e iría por los siguientes. Si pierde, Rapto y Moyuro morirán también. Debía darlo todo, pero no caerá en sus trucos y peleará sin Trigger. Será aburrido, así que le dará sazón con abejas, pero no podía defenderse de tantas y los deja con su cita. Ese chico es igual a los demás que ríen sintiéndose superiores y lo tachan de villano. Por su apariencia, lo juzgaban y su don se potenció incluso más que antes, volviéndose un verdadero monstruo. Koichi escuchó los gritos y al fin aceptó ser un villano, pero Crawler llegó para salvar el día. Era Stendhal y el puntiagudo debía ser Soga. Volvió a consumir y Stendhal se encargará. Solo es un bravucón. Podían hablar con él, pero ambos peleaban muy en serio. Realmente pensaba matarlo y tenía que salvarlo. Tumbó a Stendhal y se llevaría a Soga. No debía meterse, ya que un villano como él no merece vivir. Fingió que no podía correr por el cuchillo y salió deslizándose. Soga no sabía por qué lo protege después de todo lo que le ha hecho. Ir a una calle con gente bastará, pero aunque sea una buena acción, ayudar a un villano lo hacía malvado. Lo paralizó con la sangre a nada de llegar a la zona segura. Stendhal tiene el don de coágulo, que paraliza lamiendo la sangre de la persona. Nadie los ayudará ni se preocupará por ellos. Pero Knuckle ya llegó. Si se metía con un conocido suyo, se metía con él. Knuckle Duster es el vigilante de la zona. No podía luchar contra él. También es un protector de la oscuridad, pero a diferencia suya, Knuckle es aliado de la justicia. Stendhal solo es un asesino. Sabe que ha estado midiendo la distancia para un ataque sorpresa. Era fácil de predecir. Estando lejos, podía evadir y contraatacar, y estando cerca, podía atacar bajo su propio ataque. Así que será generoso y atacará de manera simple. Podía retirarse, pero si cruza la línea, lo golpeará. Era su rango de ataque y tiene una defensa fuerte. Con contraataques, invalidaba su espada.
debía alejarse, pero cruzará la línea. Tiene piernas fuertes y no predecirá su salto. Los héroes son excepcionales y superan el sentido común. Son quienes cruzan la línea de lo normal, pero Knuckle cruzó su propia línea y lo golpeó. Le dijo que no cruzará la línea, pero nunca dijo que él no lo haría. Una máscara para transformarse, y hay muchos como él. Máscaras y disfraces para creer que se convierten en alguien distinto. Era peligroso porque ignoran su propia seguridad al creer ser otro, aun siendo casi humanos comunes. Si olvidan eso, no tienen tanta determinación. Por fin comprendió y se lanzó con todo para un 1-para-1 definitivo. Le hirió la mano, pero solamente escapó. Hay gente peor que villanos, gente que actúa sin determinación, héroes falsos. Lo paralizó y tiene razón. Lo hizo darse cuenta, pero simplemente huyó. Koichi se hirió y Pop fue el rescate. Solo fue un raspón y quería que se encargue de Soga. No le agrada la idea, pero Koichi preguntaba si estaba bien. Hay gente realmente aterradora, pero al menos sobrevivieron. Era muy mal agradecido a pesar de que lo salvaron. Casi lo matan, pero aún así Koichi está riendo. Simplemente era un tonto. Todo tiene sentido ahora. Stan pensaba en todo lo que le falta mejorar. Lo que más le falta es determinación. Hachizka pensaba que el trabajo y la vida deben ser divertidos, pero eso de la determinación le parecía un chiste. La mató de un cuchillazo y se cortó la nariz. Así no necesita máscara. Debía renunciar a su máscara y rostro para ver la verdad del mundo con sus propios ojos. La realidad era un caos, pero Hachizka lo escuchaba hablar solo como esquizo. No le importaba mientras haga la zona interesante. Con su sangre y la de sus víctimas, dejará una mancha de justicia. Koichi hacía de héroe cuando no está en la uni. Tendrán un examen importante sobre el tema de origen de héroes y previamente vigilantes. No se le da muy bien hasta que tremenda Turbo Waffle se le hizo al lado y pregunta por su libro. Veía mucho una página de introducción a la sociedad de héroes. Era de su profe y es un chico aplicado. Podía pedir apuntes a sus compañeros, pero no tiene ninguno. Está completamente solo, así que su Onesan lo ayudará. Está en el seminario Arano y Makoto debía dejar en paz a los jóvenes. ¿Por qué no puedo ser tú? Sabía que Koichi es de sociología de primero, el monstruo del edificio en ruinas, y está buscando un chico que conozca la zona. Le ayudará con sus estudios a cambio. Pop estaba en casa y escuchaba las risas de una chica. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Lo estafaron con tremenda mansión. Debía desaparecer para que no la encuentren. Limpiará un poco y seguro quiere esconder cochinadas. Pop dejó un desastre y debía esconder la sudadera para mantener su identidad oculta. Ya podía pasar, pero faltaba ocultarlo del maestro. Le tiró todo encima a Pop. Debían solucionar el problema y planear horarios. Hay clases que dependen de examen, horario o asistencia. Podía conseguir apuntes y exámenes antiguos, pero debe ir a asistencia. Luego traerá los apuntes de sociedad. Primero, debían pasar el examen del tema 3, rivalidad entre vigilantes y el sistema heroico. Buen tema. Académicamente, el vigilantismo es un sistema que surge en épocas de caos. Casi siempre es una transición. O el sistema oficial los absorbe o los elimina. Lo mismo con origen de lo paranormal. Una vez le explicaron el origen de los héroes. Cuando llegaron los dones, hubo mucho caos hasta que unos civiles impusieron el orden con los suyos. Así se legalizaron y se estableció el sistema. Fue en Estados Unidos, Rhode Island, y había 189 vigilantes, pero solo aceptaron algunos. Seguramente rechazaron a los que se ven así, pero no aceptaron ni siquiera la mitad, solo a 7. La mayoría fueron catalogados villanos y aceptaron solo a los bien intencionados. Sí fueron los primeros héroes, pero el objetivo real no era nombrar héroes, sino definir a los villanos, clasificarlos como héroes o villanos y limitar sus actividades. Esa faceta chocaba con el derecho de posesión de armas y autodeterminación. Era una manera de vigilar a los vigilantes por desconfianza. El vigilantismo dio lugar al sistema de héroes, pero también era un problema. En resumen, el vigilantismo es el origen del sistema heroico y al mismo tiempo su rival en vigilancia. Eso debía ser suficiente y como se relajó le tenía una pregunta sobre clasificación de héroes y villanos tras esa ley. Debía ser sentido de justicia o cumplimiento de la ley, pero la respuesta es secreta. Era una investigación aparte y le dará la respuesta por su ayuda. Podía ayudarla y quería investigar a los vigilantes de Naruhata para conseguir una nueva perspectiva, ya que además es interesante. También ha oído de ellos y su contribución, pero tal vez es mejor no acercarse a quienes pelean con villanos. Por eso necesitaba un guardaespaldas. Irán el sábado a las 10 y se dejó cautivar. Pero Pop escuchó todo. Makoto en casa se preparaba y recibió su detective. Estaba escribiendo una tesis. Él trabajó con crímenes y dones. Debía tener información de héroes y villanos, pero no se la revelaría. Al menos podía darle una entrevista con un héroe famoso, como All Might. Pero le advertía de no acercarse a héroes ni villanos solo por curiosidad. Siempre se involucran en crímenes, pero políticamente debían odiar al crimen, no al criminal. Héroes y villanos eran caras de una misma moneda, y apoya esa postura. No podía discutirle. La lógica indica no pasar una línea, pero hay mucha gente al borde. Víctimas y criminales. En resumen, debía tener cuidado. Popo estaba enojada. Esa fresca entró como si fuera su casa y además se tuvo que esconder.
Koichi seguía entrenando fintas y tropiezos. Si lo perseguían, podía hacer zancadilla de un giro, y si se quedan quietos, puede esquivar. Prever su don es muy difícil. Buenos trucos, pero a Pop le parecía súper molesto. Estorbar a un enemigo es efectivo. Lleva días de malas por celos. Solo es una investigación, pero no es buena idea. Si descubren sus identidades, lo seguirán maleantes y policía. Es un idiota, pero no que él podía silenciar a los chismosos. Koichi le distraería, pero no debe mezclar lo privado y profesional. Podía hacer lo que quiera, y en la estación llegó Super Divina y Besto Waffle, pero a Pop no le agrada. En redes recopiló sus apariciones. Encontrarlo sería ideal, pero querían ver la opinión de la gente. La diferencia entre héroes y vigilantes nunca se la dijo. Pero no es la ley ni la lógica, debía ser popularidad. Los dones son fijos y no todos caen bajo ciertas normas, debían encomendarlos a gente confiable. El ranking es una votación de popularidad, cuando no había ley era lo más importante. Quería saber qué opina la gente de esos vigilantes, así revelará las bases del sistema y sociedad de poderes. Koichi también quería saber su opinión, y tendrán entrevistas. Estos los conocen. Koichi ya debía conocer a Contratiempo Man. Pop es una idol, pero ahora se patrulla. Además, son muy fans, pero Puño Viejo es peligroso. Contratiempo daba asquito y seguro mira bajo las faldas. A esta le devolvió su billetera cuando se cayó. Es un buen chico, pero su aspecto es mejorable. Contratiempo es tan sospechoso que debe hacer el triple para contribuir de manera normal. Pop es muy linda y les gusta su... A todos les gusta, pero lo importante es que evolucione como idol para no depender de la piel. El viejo da miedo y es violento. Enfrentar villanos a puños parece historia de terror. Le contaron que mató a puños al amigo de un amigo. De Pop, todos opinaban de su trama y que es linda. A Puño Viejo o no lo conocen o le temen. Y de Contratiempo, muchos le tienen asco, hasta que un pollo le robó su laptop. Era Leo Messi, el 10 y roba regateando. El ladrón emperador Yotsura. Don Fuchibol. Debían ir por él y Koichi se cambió. Pop no entiende por qué le ayuda. Si lo roban, aprenderá a no ser zapa. Pero no podía dejarla así. Aunque oculta su identidad, quería lucirse. Estaba celosa y Crawler fue tras él. Probara la zancadilla doble, pero el Furgol era muy poderoso. Solo un rayo láser funcionó y Crawler protegió la laptop. No debían recurrir a la violencia. Makoto llegó tarde y Koichi se cayó protegiendo la laptop. Quien la salvó fue el vigilante que investiga y se la encargó. Contratiempo Man no hizo nada y la información fue valiosa. Le habría gustado ver al vigilante, pero seguiría investigando otro día. Le tenía una última pregunta. ¿Sabe qué es Contratiempo Man? Su don, polígrafo, le hace un detector de mentiras, pero no lo era, y no detectó mentira. Tenía problemas con la tesis y podía inventarse algo, pero necesita una verdad impactante. Fue una buena pista, pero seguro su intuición falló. De Koichi, solo eran duros con él. De Pop, todo era y más. Nadie los entiende, pero quería que lo dejen de llamar Contratiempo Man. Su nombre es Crawler. Koichi estaba siguiendo un motero, el perseguidor de ladrones de mercado, The Crawler. Era peligroso y mejor esperar policías, pero solo lo seguiría hasta que lleguen. Tiene el don piernas largas y casi lo mandan a un isekai, pero un héroe lo rescató. Era un boy con mucho coraje, pero debía dejárselo a los profesionales. No lo conocía de nada, aunque sea el top 1 de América, Captain Celebrity, y le dio un autógrafo. Esa sudadera es de All Might, pero da igual, All Might no es nadie. Solo fuerza sin elegancia y debía cuidarse jugando a ser héroe. Captain Celebrity volaba protegiendo Estados Unidos, un símbolo de orgullo americano. Su don de vuelo puede recorrer ambas costas. Lleva 10 años en el top 10 patrullando el cielo americano, el protector de la libertad. Captain Celebrity, que hoy comenzaba a trabajar en Tokio, podía afectar mucho a Japón y rescató a Koichi. Hace 2 años salvó un crucero, pero sus medallas también tienen defectos. Muchos lo llaman Captain Catastrophe Celebrity. Muchas denuncias y huyó a Japón porque no puede hacer nada en Estados Unidos. A Koichi le da mala espina. Nunca habla mal de nadie, pero no toleraba a gente como él. El enojo venía del garabato y en las calles despertó un Godzilla gigante por culpa de Trigger, un kaiju. Gigantificación es llamativo, pero los héroes vendrán enseguida. No era útil para experimentar, pero luego sacará una muestra. Pop alertaba rutas de escape y Koichi guiaba a los afectados. Uno se quedó atrás y Captain llegó al rescate. Debía salvar al niño, pero debían esperar a que llegue la prensa y su staff. Todavía no le tocaba su turno y Koichi se encargará. Justo llegó su equipo y la solicitud. Incluso colaborará con héroes locales. El Capi podía comenzar y es hora del show. Se armaron una fiestota para rescatar personas y derrotar al bicho. El Capi era poderoso y Koichi buscaba a Masahiko. Casi le caen escombros y escuchaba un perro. Ese era Masahiko, pero su vida también importa. Ya casi termina la fiesta con el golpe de gracia. Solo le daba más problemas y ahora debía escapar del villano.
solo se volvió parte del show y volvió a mancharle la sudadera. Así trabajan los profesionales en Estados Unidos. Mientras él peleaba, su equipo rescató a 100 personas, Koichi incluido. Nadie resultó herido y Contratiempo Man rescató a Masahiko. Las mascotas no entran en su contrato, así que el crédito iba para él. Hizo buen trabajo y quería pedirle un favor, que se aleje. Esa ropa fea le quitará valor a sus escenas de héroe en la tele. Era detestable. A la noche se iba a derribar un edificio por culpa del kaiju de la tarde. Debían evacuar y Crawler debía rescatar sobrevivientes. No podía cargarlos a ambos y el Capi llegó a cooperar. Salía alguien y Koichi se encargó del gordo. Debía ser al revés, pero no le interesaba cargar. Ya cabrón, hable bien. Pero no le interesaba abrazar un tipo. Casi los aplastan, pero el Capi se llevó todo el mérito. Pop llegó y debían tumbar el edificio. Le hacían porras para derribarlo a golpes. Lo tienen todo muy producido. En Japón también parecen celebridades, pero al menos así serán inspiradores. Aunque sea imprudente y desconsiderado, lo envidiaba. El edificio fue demolido y esa era la voz de Makoto. No le gusta que apoye a alguien así, pero es una fresca indecente brincando con minifalda. La suya era parte del outfit. Quería entrevistar a Contratiempo y a Pop. Debían escapar y podía llamarlo Chris. Makoto es una líder excelente, aunque solo cree que es mandona. Quería conocerla mejor, solo por trabajo. Podían almorzar y hará reserva. Está muy pegado a ella y esas son malas costumbres. Catástrofe era llamado el cemental volador. Todos sus juicios han sido por mujeres. El más grave fue económicamente por su esposa, pero aún perdiendo todo su dinero, seguía buscando bombones. Lejos de su esposa, está fuera de control. Otro día espiaron a Makoto. Podía ignorar al Capi, pero espiar chicas de su empresa es raro. La vio por casualidad y era de su uni. Hoy la tenía para una cita, pero solo es reunión de trabajo y se escapó. Estaban robando un banco, pero le da igual. Solo la quería ella y la llamaron. Debía colgar y prestarle atención solamente a él. Era Pamela, su esposa, y se conocieron en línea. Si su esposo seguía con malos hábitos, lo volverá a denunciar y quería preguntar por lo que quería hacerle a Makoto. El banco fue asaltado por un pescado y quería un auto ecológico. Es peligroso y no hay días sin incidentes. No tenía su traje de héroe, pero la policía se encargará hasta que llegó el Capi. Tenía rehenes, pero lo despachó rapidito. Ahora no podía acercarse a ninguna mujer. Necesitaba a Koichi un momento y lo secuestró. Lo que escuchó fue un malentendido y solo estaba apoyando a sus fans. Las fotos eran muy forzadas. Ni de broma ese tipo tendría amigos hombres. Pero ganar apoyo, acabar escándalos, una nueva etapa para Japón, era una oportunidad de limpiar su imagen. Tenía reputación de mujeriego, pero Japón pareció cambiar su mentalidad. Un absoluto yankee. Pero es normal que famosos extranjeros actúen raro. Hasta que un día su padre llamó a Koichi. Su madre irá por él y se quedará en su casa. Ya iba en tren y debía arreglarlo todo. Es muy estricta y aunque no sea un niño, lo regañará. Siempre supuso que fuera Tokio. Sabía que se meterá en problemas. Era muy exagerada o realista. Cualquier error y lo sacará de la uni y devolverá al pueblo. Por teléfono le decía que tiene buenas notas, le va bien la chamba y tiene una novia estupenda. Pero su madre odia las mentiras. Si le pide conocerla, no quería hacer una farsa. Se armó un problema y Pop se fue antes de que pase algo. Justamente llegó y todo se veía en orden. Era una casa decente, pero lo importante era ver a su noibat. Makoto estaba encantada de conocer a su segrita y finge ser su noibat. Le saldrá caro el favor y son de la misma uni. Era una preciosura y debió engañarla a basto para que Tremendo Pastel se fijara en su velita. Lo descubrió por completo y tampoco podía asegurarse que saque buenas notas, así que lo encerrará en el pueblo por 1000 años. Pero Makoto lo ayudaba a estudiar, incluso podría salir con él en el futuro, pero su hijo no cumple ninguna promesa, aunque le gusta que sea tan directa y le ofrece matrimonio, hasta que llega Doña Pop con ropita súper adorable. La farsa no iba bien, así que al menos quería parecer popular. Ese era el problema y ella era Haneyama Kazuho. No esperaba que tuviera ese nombre y es una amiga del vecindario. Querían saber su relación para que una chica venga a su casa, hasta que llega el más problemático, pero estaba fachero y era muy masculino. El maestro iba súper arreglado. Esas eran su señora madre y una compañera. Kuroiwa incluso tenía tarjeta de presentación. Pensaba que se llamaba Knuckle y Makoto quería otra. Trabaja en asistencia civil sin fines de lucro, protegiendo a Naruhata y zonas donde el gobierno no llega. Gracias a sus voluntarios, hacen patrullas y limpian. A Koichi siempre le gustaron esas cosas. Su pasión es clave. Habitualmente se reúnen en casa e incluso le enseña defensa personal. Por eso lo llama maestro y estaba durísimo, como si hubiera estado en ejército, policía o incluso un héroe. Pero a la madre de Koichi no le agradan, porque olvidan sus propias vidas. De pequeño Koichi quería ser un héroe e imitaba a All Might. Siempre acababa herido ayudando. Vino a Tokio para su examen, pero se cayó al río y no lo presentó. Siempre ha sido un inútil sin cuidado, pero para Pop no lo era. No podía hablar y debía ser clara, pero la acabó espantando.
Siempre se pasa con los demás. Fue grosero gritarle, pero debía seguirla, y cuando le alcance, podía darle un cumplido porque se arregló mucho. Se resbaló por las escaleras, pero Koichi le ayudó. Ya se iba, pero al menos quería decirle que su ropa de hoy era diferente a la habitual. Muy improvisada. Ese cumplido no salió nada bien y salieron de cita por la ciudad. Es divertido salir de vez en cuando y Koichi solo quería que el día acabe. De su padre aprendió a no meterse con mamá. Casi olvidó un recuerdo para su esposo y había una sudadera regional. Siempre gasta dinero en tonterías, pero ya es hora del autobús y la comprará a escondidas. Fue un mini tour por Tokio y solo faltaba volver a la estación. Fue agradable hacer turismo con una chica tan buena y quería cambiarlos para tenerla de hija. Él pasaría a ser agente libre, pero el gatito fue pinchado con Trigger y se fusionó con el autobús. El tour sorpresa estaba listo y potenció al gatobús. Ni el freno de emergencia funciona y están fuera de control. Un gato no dará información de Trigger ni dejará a los profesionales hasta que vio a Koichi. Necesitaban a la banda completa. Era una hora complicada, pero si Koichi está en peligro, fue muy deprisa. Tenía un pañuelo y cinta aislante. Necesitan interceptarlo, pero Ingenium ya llegó. El héroe Turbo tendrá que romper la puerta y había un chico conocido. No podían controlarlo y debían evitar que llegue al centro. Lograron despiarlo como un gato con su juguete, enviándolo a la autopista y gracias a daños en el camino no hay tráfico. Fue por el Kaiju, pero solo tienen 5 minutos. No caerán y el Pit 2 llegó. Recogerán a los pasajeros, pero debían cuidarse de no asustar al gato. Su equipo llegó al rescate y Enigma les prepara el transbordo. Al gato le da igual y faltan pocos. Será aburrido, así que le inyecta más. Algunos cayeron e Ingenium saltó a ayudar. El Pit 2 quedó estancado y Koichi tenía la chaqueta que compró. No queda combustible por correr alcanzando el autobús y debían llevarle algo, pero el Pit 2 está tieso. Necesitan un don de movilidad y Crawler es bastante rápido. Koichi debía dejárselo a los profesionales, pero no es momento. Llegaron a ayudar y sin combustible no lo alcanzará. Koichi llegó justo a tiempo y el juguito era su combustible. Por la sudadera, era Crawler edición Asakusa Thundergate Special. Como vino a darle jugo, podía unirse a él como civil de apoyo. Él irá al frente y necesita su ayuda, pero tiene que cuidarse. Y esta música sale en la saga principal. La cola es un problema y necesita distracción de Crawler. Le hacía de frente para distraer al gato y que Ingenium salve a Makoto. Era el plan, pero esas antenas le gustan como juguetes. Usó sobre Torque y Recipro Burst, pero el gato volvió a acelerar. Casi se sobrecalienta y solo quedan 200 metros. No quedaba otra opción. Y si falla, se acabó. Crawler se adelantaría, pero es peligroso. No queda tiempo y debía acelerar con toda. Contratiempo era Koichi y cayeron al vacío, pero Ingenium transformó el motor. Ultra super aceleración Rocket Charge y los atrapará en el aire. Saltará hasta el otro lado y debía deslizarse por el autobús, pero falta aceleración. Tenía que cubrirlo con agallas. Su madre recuerda que su hijo flotó antes de aprender a caminar. Nunca sabía dónde iría volando y lo detenía de una palmada. Con tiempo, eso dejó de ser suficiente. Pero todo hijo siempre alza el vuelo. Solo quedaba enseñarles a caer bien. La barricada funcionó y estaban a salvo. El gatete salió bien y su madre se iba esa noche. Quería que se quedara más, pero solo podía dejarlo a su cargo. Les dio permiso de darle un coscorrón. Fue un día extraño, pero quería que piense sobre salir con su hijo. Y lo pensaría. Solamente podía flotar 30 centímetros. Entrenando, podía llegar a los 50. Útil para desniveles. Pero el otro día voló demasiado. Debía ser una ilusión, pero realmente pudo volar. Simplemente podía ser el poder de Asakusa. En el hospital de Naruhata, Nakel estaba visitando una paciente. No todo lo que ha ocurrido es malo. Ahora tiene tiempo para familia, aficiones y amigos. Le habría gustado cambiar antes, pero el médico quería hablar con el señor Oguro sobre su esposa. La situación es grave a pesar de que hacen lo posible. Todo por culpa de las abejas y de esa chica. Lo más probable es que no se recupere. Soga fue a la escuela para preguntar por esa chica. Ahora lleva el pelo corto y un ojo tapado, igual que su Hachiska. Deberían avisarle y los profes fueron a espantar al sospechoso, pero su amiga desapareció. Fue a seguirlo para saber qué quiere de su amiga Hachiska. Solo es un mensajero, pero no sabe qué quieren realmente de ella. No podía perder el tiempo con el chico de los mandados. Lo iba a meter en problemas, pero él mismo se los buscó. Aunque viene preparado con matavispas, no fue suficiente. Llegaron sus panas al rescate y debían alejarse de esas moscas. Ya que estaba en peligro, podía confiar en ellos. Será interesante y volviendo a Nakel, el Doc lo amenazó. Siempre se rinden con él, pero debería volver a casa para no preocupar a su padre. Todo estará bien y Soga lo estaba esperando en la sala de espera. En el hospital no hay ningún Kuroiwa, pero la tarjeta solo es para contacto. Que oculte su nombre y tenga familia hospitalizada es sospechoso, pero no dirá mucho de su vida. Preguntó por la chica abeja y acabó atacado, aunque descubrió el nombre Hachiska.
debía ser falso y seguro no tiene registro, pero cada información es valiosa. Soga se preocupaba por Koichi y Pop, pero no quiere que se involucren. Que llamen la atención era suficiente para traer pistas. Los trataba de carnada y él no estaría en su posición. Cada quien tiene un papel y Soga ya se decidió involucrarse con Dro, Perritos Bonitos Ga y Puño Viejo. Lo primero es rico, pero el viejo simplemente está loco. Koichi vino a saludar y Pop sigue mostrando todo. Amable, contratiempo o como sea que se llame, tiene agallas para hablar con quien lo apalizó, pero ya pasaron por mucho. Hoy está muy tranquilo y Hachizka fue a hablar con mamá. Su acosador fue a la escuela y quería una nueva tarjeta de su padre. Hablaban de ella en las noticias. Se cansó de vivir ahí y planeaba mudarse. Knuckle entrenaba músculo a nivel Jesucristo en su gimnasio improvisado. No escapará. Pop fue solicitada para un concierto. Así parecía una idol real, pero estaba indecisa. Solo es una chica que canta, pero ya tiene muchos fans. Pensaba que la compararán y criticarán, pero era una oportunidad única. Quería saber la opinión de Koichi, pero animarla saldrá en un golpe. Y ser humilde también, así que le pregunta al maestro. No pierde nada intentándolo y Koichi podía ayudarla. Actuaba raro, pero la ayuda era todo lo posible. Así que llamó a Makoto para ayudar. Se supone que era un secreto, pero tiene buena intuición. Desde el incidente del bus, ha descubierto todo, pero Knuckles se fue. Prometía no revelar sus actividades ni secreto, y si la dejan colaborar, lo tomará como trabajo serio. Además, es muy buena en lo que hace. Podían utilizarla cuando gusten, a menos que tenga alguien más confiable. No hay de otra, y según el mail, es un concierto de centro comercial, capacidad de 300 y entrada gratuita. Será tranquilo, y el público irá por la plaza de comidas. Negociaron con amateurs e indies para un concurso karaoke. Será sencillo, pero podrá dejarlos boquiabiertos. Un kaiju volador cangrejo gigante atacaba la ciudad y sus fans acompañaban al Capi para defender Japón. Le hacían porra para derrotar al cangrejo y ahora es toda una celebridad japonesa. Makoto lo llamó por los daños de villanos gigantes, pero el seguro y fondos ya los está cubriendo. Para consumar popularidad, le tenía una oportunidad única. Luego llamó al centro comercial como manager del Capi para asistir al concierto como un afiliado. Era impresionante y el evento pasó de un simple karaoke a todo un concierto indie. Era una experta y debían hacerlo lo mejor posible. Incluso querían formar un grupo para hacer un cover publicitario para los más pequeños. Un nivel espectacular y nunca ha cantado con otros. Significa que quiere, pero le da pena. Y sus fans se enteraron que trabajará con su jefe, pero solo participarán en el mismo evento. Igual será Picardo. Es su primera vez, pero confía que lo logrará. Apoyo fallido y Hachizka se enteró del evento. Tal vez no será tan interesante y es más, le molesta, aunque podía serlo interesante por su cuenta. Su amiga lleva mucho sin ir a la escuela, pero no sabía nada de ella, aunque Knuckle por fin la encontró. Para celebrar la reparación será el concierto, con Pop y otros. Hoy conocerán al resto y hará de su manager para ayudar con los nervios y posibles villanos. Realmente fue petición del maestro, quien estaba haciendo a Hachizka. Makoto era la encargada y sus compañeras eran Feathers, Miu y Yu. Los demás llegarán pronto y hablaban mal a espaldas de Pop, hasta que llegó el club de baile de Naruhata. No tenían trajes fijos, pero no necesitan ropa llamativa para su deporte sagrado. Mad Hater era un grupo de rock y no querían hacer la canción publicitaria. Solo darán problemas, pero se enamoraron a primera vista. Ahora sí quería trajes bonitos y acomodaron personal, músicos y bailarinas aparte, pero debían planear a las idols. Pop de centro queda bien, pero Feathers son mejores en canto. Pop está especializada en espectáculo a gran escala y ellas en sitios pequeños. De momento, lo pensarán y darán una semana de práctica a Pop en canto y en baile a Feathers. Son estrictas. Después de esa semana decidirán y ensayarán. Solo se quedarán con Hater por ahora, pero los 11 son igual de protagonistas. Makoto contactó a Pop para su práctica. Debe estar muy emocionada por ser el centro, ya que brincar a un lado sería raro. En su techo puede practicar cuando guste, y todos tenían su arco de entrenamiento previo a los ensayos de verdad. Feather sufría, pero Pop estaba super chill hasta que ocurrió un accidente. Koichi debía escucharla. Un nuevo kaiju apareció y parecía de película, pero el Capi está para salvar el día. Además de salvar el día, anunciaba el Narufest junto a panfletos de su equipo. Pop siempre practica la canción, pero Yu sufrió un esguince. No podrá correr ni bailar y era culpa del club, pero Makoto asumió responsabilidad. Pop debía ser el centro para que no se muevan, o tendrían que desaparecerla y hacer un dúo. Se esforzó mucho, pero Pop quería poner a Miu en el centro. Era una buena posibilidad para que no se mueva tanto y Yu le hará del doble, junto a Pop para distraer al público. Los dos tendrán más problemas, pero Pop sabe que no podrían suplantarla si se lesionaba a ella. Ellas son mejores cantando y ella saltando. Era muy buena persona. La presidenta incluso se cortó el cabello por la culpa, pero le queda bien. No quería incomodarla, pero Koichi no sabe leer el ambiente. Hachizka fue a un almacén para darle una sorpresa de Capi, Pop y héroes. También quería villanos y el resbaloso se convirtió en un sapo weón. Pop necesita su apoyo y el primer cantante era un clásico. Tenían además a Present Mike.
Por la noche vendrán héroes y además colaboración de grupo Featherhats. Tendrán media hora y Pop estaba muerta de los nervios. Koichi era horrible apoyando, pero la capitana está irreconocible. Además sabía cómo arreglar el ambiente. Nuevamente, Koichi no sabe leerlo. Incluso Tremenda Wafflesota estaba emocionada por ellos. Una heroína genial y sexy. No pudieron prepararle camerino, pero le recuerda un festival escolar. Debía llamarlo Mike frente a todos, pero no veía a Aizawa. Debían venir los relacionados al incidente, pero los más famosos rechazaron por disgusto u ocupación. Aizawa dijo que iría si puede, pero eso es un no. Ya iba de camino, pero no tenía ganas de vender su imagen. Si aparece un villano, sería una excusa, y justamente apareció. Era un sapo anguila gigante y está fuera de control. Debía ser Don de Transformación o Trigger. Lo agarró como el héroe profesional y Razorhead tendrá que detenerlo mientras llegue la policía, pero borrar no lo desconvertía. Su cuerpo era así naturalmente, su mucosa resbalosa y no podía agarrar ni golpear. Si no lo anula, solo debía detenerlo, pero estaba pensando en Pop. Debía hacerle llegar sus sentimientos y su don es anguila eléctrica. La luz no le dejaba usar sus ojos y causó un apagón por toda la ciudad. Teruo dará buenas muestras, pero aprovechará para llenar de Trigger el evento, además del apagón. Ya le dijeron que sus acciones salían caras y podrían hacer que se cancelen pruebas en Haruhata. Solo quería divertirse sin regaños, pero llegó Knuckle para darle un regaño real. A su edad nadie la convencerá, pero será directo. Tenía manoplas eléctricas y mamá espera a Tamao en casa. No le hablaba a Hachiska, sino a Oguro Tamao, su hija. Trajo un taser para no herirla, pero era un viejo fácil. Nunca planeó usar el taser. Era especial y cualquier toque la paralizará. Uno en el pecho será un paro cardíaco. Y soltó abejas. Deben tener veneno, anestesia o estimulantes. Solo debía aplastar a la reina, pero unas venían con petardos. Muchas abejas bomba que lo matarán, pero estaba ileso. La primera era real y el resto eran fuegos artificiales. Si recurre a engaños, no debe tener buena ofensiva. Podía quedarse hablando solo, pero jugará con ella a las traes, persiguiéndola por la ciudad como... Muchas gracias por ver el video y recuerda darle like, comentar, suscribirte y compartir para ver el próximo capítulo la próxima semana. Y comenta si el duelo de padre e hija va a ser cine. Además de un agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.